En el corazón de la Francia del siglo XVI, donde las espadas chocaban en las calles y la fe dividía a un reino, un rey reinó bajo un velo de misterio y escándalo. Su nombre era Enrique III de Valois, el último de una dinastía maldita, un monarca cuya vida estuvo marcada por la opulencia, la devoción y rumores tan oscuros que aún hoy susurran en los salones de la historia. Se decía que este rey, educado como un príncipe del Renacimiento, se vestía en secreto con sedas femeninas que rodeaba su corte de jóvenes favoritos, los mignons, y que su alma estaba dividida entre la piedad y la extravagancia. Pero detrás de los rumores, Enrique III fue un hombre atrapado en un reino al borde del colapso, luchando contra enemigos que lo veían como un hereje, un débil, o algo mucho peor. Esta es la historia de un rey cuya vida fue un enigma y cuya muerte marcó el fin de una era. Bienvenidos a un viaje de 3 horas al corazón de la Francia renacentista, un tiempo de esplendor y sangre donde católicos y protestantes, los hugonotes, se enfrentaban en una guerra civil que desgarró el reino. Enrique III, cuarto hijo de Enrique II y Catalina de Medici, no estaba destinado a reinar, pero el destino, cruel y caprichoso, lo colocó en el trono en 1574 a los 23 años, en un momento en que Francia era un polvorín. Educado en las artes, la poesía y la política, Enrique era un príncipe culto, un orador brillante y un devoto católico. Pero los rumores sobre su vida privada, su supuesta afición por vestirse de mujer, sus amistades íntimas con sus cortesanos, lo convirtieron en un blanco fácil para sus enemigos. ¿Era Enrique un rey incomprendido, un visionario atrapado en un mundo brutal? ¿O era, como decían sus detractores, un tirano decadente cuya debilidad destruyó a su dinastía? Prepárense para adentrarse en los salones del Louvre, las calles ensangrentadas de París y los secretos de un rey cuya vida sigue fascinando y dividiendo a los historiadores. La historia de Enrique III, registrada por cronistas como Pierre de l'Estoile y embajadores venecianos, es una mezcla de hechos, propaganda y leyenda. En este documental desentrañaremos los misterios de su reinado, sus escándalos, sus batallas y el trágico final que lo convirtió en el último Valois, desde los rumores de su guardarropa secreto hasta la daga que acabó con su vida. Esta es la historia de un rey que vivió entre la gloria y la infamia. Enrique de Valois, nacido el 19 de septiembre de 1551 en el castillo de Fontainebleau, fue el cuarto hijo de Enrique II y Catalina de Medici, una reina madre cuya astucia política era tan temida como respetada. Desde niño, Enrique, entonces duque de Anjou, destacó por su inteligencia y encanto. Fluido en latín, italiano y español, componía poesía, bailaba con gracia y dominaba la esgrima. Los embajadores extranjeros lo describían como el príncipe perfecto, un joven destinado a grandes cosas. Pero bajo esta fachada de perfección había señales de una personalidad compleja. Enrique era profundamente religioso, asistiendo a misa diaria, pero también amaba el lujo, gastando fortunas en joyas, perfumes y vestimentas que algunos consideraban poco masculinas. En 1573, a los 21 años, Enrique recibió una oportunidad inesperada: ser elegido rey de Polonia-Lituania, una monarquía electiva que buscaba un líder fuerte. Durante su breve reinado en Polonia, Enrique impresionó con su diplomacia, pero también chocó con la nobleza local por sus costumbres francesas. Los rumores comenzaron a circular. Se decía que el joven rey organizaba bailes donde hombres y mujeres intercambiaban ropas y que sus mignons, un grupo de jóvenes nobles leales, eran más que simples amigos.
Estos rumores, aunque posiblemente exagerados por sus enemigos, lo siguieron cuando, en 1574, la muerte de su hermano Carlos IX lo llamó de vuelta a Francia para convertirse en Enrique III. Cuando Enrique III asumió el trono de Francia, heredó un reino fracturado por las guerras de religión. Desde 1562, católicos y protestantes se masacraban en una lucha por el alma de Francia. Los hugonotes, liderados por figuras como Enrique de Navarra, exigían libertad religiosa, mientras la Liga Católica, apoyada por España, buscaba erradicarlos. La matanza de San Bartolomé en 1572, orquestada por Catalina de Médici, había dejado miles de hugonotes muertos y una herida incurable en el reino. Enrique, como rey católico, debía apaciguar a ambos bandos, pero su carácter conciliador lo hizo sospechoso para todos. Enrique intentó gobernar con pragmatismo, firmando edictos de tolerancia como el Edicto de Beaulieu en 1576, que otorgaba derechos limitados a los hugonotes. Pero cada gesto de paz enfurecía a la Liga Católica, liderada por Enrique de Guisa, un noble carismático que soñaba con el trono. Al mismo tiempo, los hugonotes veían a Enrique como débil, incapaz de protegerlos. La corte de Enrique se convirtió en un nido de intrigas, donde cada decisión era un paso en un campo minado. Y mientras el reino sangraba, los rumores sobre el rey crecían como la maleza. Se decía que gastaba fortunas en máscaras y perfumes, que organizaba orgías en el Louvre y que su devoción religiosa era una fachada para ocultar su depravación. En el centro de los escándalos de Enrique estaban sus mignons, un grupo de jóvenes nobles que lo seguían como una sombra. Ilustración de los mignons con ropas extravagantes y espadas enjolladas. Hombres como François de Pernon y Jean-Louis de Nogaret, los mignons eran leales hasta la muerte, pero su cercanía al rey alimentó rumores venenosos. Los panfletos de la Liga Católica los acusaban de ser amantes del rey, de corromperlo con sus vicios italianos. Pero el rumor más persistente era que Enrique se vestía de mujer en secreto, asistiendo a bailes con faldas de seda y collares de perlas. Pierre de l'Estoile, un cronista de la época, escribió que el rey se adornaba como una dama con rizos y pendientes para deleite de sus favoritos. ¿Era cierto que Enrique se vestía de mujer? Los historiadores modernos lo dudan, pero la moda de la corte francesa en el siglo XVI era extravagante para todos. Los hombres de la nobleza usaban maquillaje, perfumes y sedas, y los bailes de máscaras eran comunes. Enrique, un amante del teatro y la danza, pudo haber participado en estos eventos con ropas ambiguas, lo que sus enemigos exageraron como prueba de su perversión. Además, su devoción religiosa, que incluía flagelaciones y procesiones, chocaba con su imagen de frívolo, creando una paradoja que sus detractores usaron en su contra. Para la Liga Católica, Enrique no era solo un rey débil, era un símbolo de decadencia moral, un hombre que traicionaba la masculinidad y el catolicismo. Los rumores no eran solo chismes, eran armas políticas. La Liga Católica, financiada por España, usó estas historias para deslegitimar a Enrique, pintándolo como un tirano afeminado. Al mismo tiempo, los hugonotes lo acusaban de traicionar la tolerancia que prometía. Enrique, atrapado entre dos fuegos, comenzó a aislarse, confiando solo en sus mignons y su madre, Catalina. Pero cada decisión que tomaba, firmar la paz, reprimir a los hugonotes o gastar en fiestas, lo hundía más en el desprecio de su pueblo. El rey que soñaba con unir a Francia estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. En 1588 la situación en Francia era insostenible. La Liga Católica, liderada por Enrique de Guisa, controlaba París desafiando abiertamente al rey.
Durante el día de las barricadas, el 12 de mayo, las calles se llenaron de rebeldes que gritaban el nombre de Guisa. Enrique, humillado, huyó de París, dejando la ciudad en manos de sus enemigos. Desde su exilio en Blois, el rey planeó su venganza. Convocó a los Estados Generales, invitando a Guisa bajo la promesa de negociaciones. Pero el 23 de diciembre de 1588, Guisa fue atraído al castillo y asesinado por los guardias de Enrique. Al día siguiente, el hermano de Guisa, el cardenal de Lorena, sufrió el mismo destino. El asesinato de Guisa fue un punto de no retorno. Catalina de Médici, agonizante, advirtió a su hijo: «Has cortado el nudo, pero no lo has desatado». Murió semanas después, dejando a Enrique solo. La Liga Católica declaró al rey un tirano y un hereje, llamando a su deposición. París, ahora un bastión de la Liga, se convirtió en un hervidero de odio. Enrique, desesperado, se alió con su primo, Enrique de Navarra, el líder hugonote, en un intento de recuperar el control. Pero el destino tenía otros planes. El 1 de agosto de 1589, en el campamento de Saint-Cloud, Enrique III recibió a un monje dominico llamado Jacques Clément. El monje, un fanático de la Liga, afirmó traer un mensaje secreto, pero cuando Enrique se inclinó para escuchar, Clément sacó una daga y la hundió en su abdomen. El rey, herido de muerte, gritó por sus guardias, que mataron al monje en el acto. Durante horas, Enrique agonizó, susurrando órdenes para que Enrique de Navarra lo sucediera. Al amanecer del 2 de agosto, a los 37 años, el último Valois cerró los ojos para siempre. La muerte de Enrique III marcó el fin de la dinastía Valois, que había gobernado Francia durante más de 2 siglos. Su primo, Enrique de Navarra, ascendió como Enrique IV, el primer Borbón, y trajo una nueva era de estabilidad con el Edicto de Nantes en 1598. Pero el reinado de Enrique III dejó un legado complejo, lleno de contradicciones. Fue un rey culto que soñaba con unificar Francia, pero cuya indecisión y extravagancia lo hicieron impopular. Fue un devoto católico que ordenó asesinatos políticos, un hombre acusado de feminidad que luchó con valor en batallas. ¿Quién fue realmente Enrique III? Los historiadores modernos ven a Enrique como un producto de su tiempo, un monarca atrapado en una era de intolerancia y violencia. Los rumores sobre su feminidad probablemente fueron exagerados por la propaganda de la Liga Católica, que buscaba deshumanizarlo. La moda renacentista, con su énfasis en el lujo y las costumbres teatrales de la corte, dieron pie a malentendidos que sus enemigos explotaron. Su relación con los mignons, aunque íntima, era típica de los reyes que usaban favoritos para contrarrestar a la nobleza. Pero no se puede negar que Enrique era excéntrico, gastando fortunas en fiestas mientras su pueblo moría en las calles. Una anécdota cuenta que, tras su muerte, los parisinos celebraron quemando efigies del rey afeminado, pero otros, como el embajador veneciano Giovanni Mocenigo, lo elogiaron como un hombre de gran corazón traicionado por su pueblo. En los siglos posteriores, Enrique III fue olvidado o vilipendiado, eclipsado por Enrique IV. Pero en el siglo XX, los historiadores comenzaron a reevaluarlo, viendo en él un precursor de la tolerancia religiosa y un mártir de la intolerancia de su tiempo. Su vida, llena de contradicciones, nos invita a cuestionar cómo juzgamos a los líderes del pasado. Enrique III de Valois, el rey que se vestía de mujer en secreto, vivió y murió en un mundo que no lo entendió. Imágenes de un retrato de Enrique, con su mirada melancólica. Su reinado, marcado por el lujo y la tragedia, fue un reflejo de una Francia dividida, donde la fe y el poder chocaban en un torbellino de sangre. Los rumores que lo persiguieron,
Su guardarropa, sus mignons, su devoción, eran más que chismes, eran espejos de los miedos y prejuicios de su tiempo. Pero detrás de los escándalos, Enrique fue un hombre que soñó con la paz, que luchó por su corona y que pagó el precio más alto por ser él mismo. ¿Qué nos enseña la historia de Enrique III? Que el poder es frágil cuando se enfrenta a la intolerancia, que las apariencias pueden ser armas más letales que las espadas, y que incluso los reyes, con todo su esplendor, son humanos atrapados en las redes de su tiempo. La próxima vez que camines por las calles de París, recuerda al rey que danzó bajo las estrellas, que rezó bajo las sombras y que murió bajo una daga. ¿Fue Enrique III un rey incomprendido o un tirano decadente? Déjanos tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Renacimiento francés. Si esta historia te cautivó, no olvides darle like, compartir y activar la campana para no perderte nuestras próximas leyendas, porque en la historia los reyes caen, pero sus misterios viven para siempre. Hasta la próxima.